Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy nos corresponde iniciar con todo lo relativo a las escuelas intermedias, ¿sí? Si tienen alguna pregunta sobre las escuelas anteriores, yo creo que el día de hoy es el día y el momento donde podemos aclarar todas las dudas relativas a las escuelas del derecho penal, si es que nos quedaron todavía alguna pendiente que resolver en la clase anterior, ¿verdad? Entonces ustedes acá tienen en pantalla todo lo relacionado con las escuelas intermedias, ¿sí? Las escuelas intermedias en el derecho penal son todas aquellas escuelas que mantienen postulados de forma ecléctica, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que en la clase anterior vimos todo lo relacionado con la escuela clásica y con la escuela positiva? Que quizás son las dos escuelas más influyentes en lo que conocemos como derecho penal, ¿sí? Pues en este caso, ¿verdad? Evidentemente, nosotros estaríamos hablando el día de hoy de escuelas que tratan de conciliar y tratan de buscar dos formas, ¿sí? De tratar hasta cierto punto de extraer lo mejor de cada una, ¿verdad? Lo hacen con esa intención. Sin embargo, pues tenemos un grave problema, ¿no? Y es que el modelo de la escuela clásica es un defensor o es el precursor de los modelos de derecho penal democrático, a diferencia de, pues, los modelos penales autoritarios que se basan en la escuela positiva, ¿no? Eh, entonces, estas escuelas eclécticas lo que buscan es conciliar a unos y a otros, en lo cual pues también no ha tenido muchos resultados positivos en la historia de la humanidad, ¿ok? Entonces, esta sería la definición de las escuelas eclécticas, ¿sí? Recuerdan ustedes que cuando nosotros y nosotras estudiamos derecho, pues siempre nos topamos de que Guatemala es ecléctico para casi todo, ¿no? Entonces, pues también van a darse cuenta ustedes que nuestro Código Penal no es la excepción, ¿sí? No es la excepción porque, pues evidentemente hay elementos de ambas escuelas en nuestro derecho penal, ¿sí? Ejemplo de ello es, por ejemplo, el artículo 10, que nos establece que todo, del artículo 10 del Código Penal, que nos establece que todo delito, pues evidentemente será el resultado de una acción u omisión, ¿sí? O sea, no considera cuestiones personales del sujeto, ¿sí? Sino que evidentemente lo juzga por las acciones que ha cometido, ¿sí? En este caso, pues evidentemente vemos una clara orientación eh, por defender los postulados de la escuela clásica en el artículo 10 de nuestro Código Penal, pero después, cuando nos vamos al apartado de la fijación de las penas, un ejemplo de ello es el artículo 65, ¿sí? Y el artículo 65 del Código Penal, pues, trata, ¿no? De establecer eh, criterios para fijar las penas de nuestro Código Penal. Y el primer criterio, o uno de los primeros criterios, es la peligrosidad social, ¿sí? O sea, si tú te ves peligroso, yo te debo aplicar una determinada pena, ¿no? Entonces, esos conflictos internos que tiene nuestro derecho penal, ¿sí? O esa buena fe que le llaman algunos, ¿no? De tratar de conciliar a las dos escuelas, en la práctica, pues, se ha convertido en ciertos abusos del poder punitivo, ¿no? Yo lo comentaba en una de las clases anteriores, ¿qué hacemos cuando hay sistemas de derecho penal que se inspiran en castigar a las personas por sus características físicas, como defiende la escuela positiva, y específicamente a criterios de peligrosidad, que son tan subjetivos hoy en día, ¿no? Bueno, entonces, pues evidentemente ha generado problemas, ¿no?
No sé si ustedes han visto en Netflix que hay un documental que es muy bueno. Las personas que tengan la oportunidad de tener Netflix se los recomiendo, que se llama la enmienda 13, ¿no? Donde hace pues todo un estudio del fenómeno de la prisionización en Estados Unidos y cómo esta ha recaído en ciertas comunidades afrodescendientes o minorías, ¿no? Evidentemente, los modelos de la escuela positiva defienden este tipo de concepciones, ante lo cual pues tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Bastante cuidado de los postulados que defendemos todas y todos nosotros, ¿ok? Entonces, yo hoy les traigo a colación dos escuelas intermedias, las cuales quizás son las más importantes e influyentes en el derecho penal latinoamericano. No excluyo que hayan otras, ¿sí? Pero estas dos escuelas creo que resumen dentro de sus postulados estos conflictos sobre los cuales estamos platicando, ¿no? Entonces espero yo ya hayan tomado nota de la definición de escuelas intermedias. La primera escuela intermedia que nosotros estamos estudiando el día de hoy es la tercera escuela o la escuela del positivismo crítico italiano, ¿sí? Los italianos tienen grandes responsabilidades en la configuración de parte de la doctrina del derecho penal, ¿sí? Y pues evidentemente, pues tenemos que estudiarlos, ¿no? Porque su influencia es palpable en la realidad de todas y todos nosotros, ¿ok? ¿A qué hacemos referencia? ¿Sí? ¿A qué hacemos referencia? ¿Sí? Cuando nosotros charlamos o hablamos sobre la escuela intermedia del positivismo crítico, ¿sí? Bueno, primero hablamos de sus exponentes, ¿verdad? Estos tres cientistas sociales, Emmanuel Carnavale, Bernardino Alimena y Juan Impalomeni, ¿sí? Estos tres pues son básicamente los principales exponentes de la escuela del positivismo crítico. Y para que vean ustedes la amalgama, ¿no? El intento ecléctico de conciliar ambas posturas, ven ustedes acá que por un lado están defienden los postulados de la escuela clásica, ¿sí? Los postulados relativos a la responsabilidad individual y la distinción entre personas responsables de los delitos y las personas que no se les puede atribuir una responsabilidad en el derecho penal, ¿no? Y pues, evidentemente, estos postulados muy propios de la escuela clásica se mezclan con postulados también que defiende esta escuela, que son los postulados de la escuela positiva, relativo a la génesis natural del delito. ¿Se recuerdan ustedes que en una tablita que yo les coloqué la clase anterior, vieron que para la escuela positiva el delito era un ente jurídico, tenía un origen jurídico, ¿no? Para la escuela positiva, ¿no? Para la escuela positiva sí podemos involucrar todos los temas relativos a la naturaleza o al entorno social, ¿no? Como origen del delincuente, ¿no? Pues en este caso, el positivismo crítico busca conciliar eso, ¿no? Y también defiende este tipo de cuestiones, ¿sí? Además, pues también defiende la teoría del determinismo psicológico, ¿no? Ya no nos habla que una persona está condicionada por sus características físicas, como la escuela positiva original, sino que ahora pues nos habla que no es que esté condicionado por sus condiciones físicas, sino que está condicionado por sus condiciones psicológicas, ¿sí? Entonces, traslada ese análisis de la escuela positiva clásica de las facciones físicas del delincuente y las lleva a sus facciones psicológicas y con base a eso pues establece el determinismo, ¿no? Que pues todas las personas de una manera u otra están determinadas a delinquir de conformidad con su mente, ¿no? Imagínense ustedes que según esta escuela, y es la gran crítica que se hace a la escuela positiva, o sea, todas y todos acá, pues dependiendo de dónde nacimos, ¿no? O dependiendo quiénes somos, pues vamos a ser delincuentes o no,
¿sí? Y entonces yo también les consultaba a la otra clase, bueno, pues, ¿quién podrá asegurar el día de hoy quién puede ser delincuente o quién no puede ser delincuente? Difícil, difícil, ¿sí? Cualquiera puede cometer o no puede cometer un delito, ¿sí? Entonces, evidentemente, ese determinismo de la escuela, en este caso, positiva, ¿no? Y desde el punto de vista del positivismo crítico, muy difícil poder determinar qué pasó, ¿no? Entonces, con base a eso, pues es que nosotros estudiamos la escuela del positivismo crítico y la segunda escuela intermedia que también es importante resaltar acá es la escuela sociológica alemana o la escuela de la política criminal, ¿sí? La escuela de la política criminal podemos ubicar dentro de sus principales exponentes a Franz von Liszt, ¿sí? Estos ya no son italianos, son alemanes, ¿sí? Adolfo Prinz y a Gerardo von Hammel, ¿sí? Estos tres exponentes de la escuela positiva, desde el punto de vista de la sociológica alemana, ¿no? Nosotros podemos observar también esta amalgama de defensa de principios, ¿no? Porque por un lado también continúa esa misma línea de reconocer la responsabilidad de los delincuentes normales, dice la escuela de la sociológica alemana, ¿sí? Pero también adopta los postulados del estado de peligro, ¿no? Y entonces hace una diferenciación, ¿sí? Hacen una diferenciación entre los delincuentes normales y los delincuentes, ¿sí? Anormales, ¿sí? Delincuentes normales y delincuentes anormales, ¿sí? Entonces, evidentemente, ahí hay una gran contradicción, ¿no? Entre ambas escuelas, ¿sí? Además, pues, esta contradicción también se observa en todo lo relativo a la pena, ¿sí? Todo lo relativo a la pena, ¿sí? En este caso, dice la escuela sociológica alemana que la pena debe tener un fin, ¿sí? Pero esta pena solo se puede aplicar a los delincuentes normales. A los peligrosos hay que aplicarles medidas de seguridad, ¿sí? Entonces, evidentemente, pues hablamos también de ciertas contradicciones, ¿no? Respecto a la responsabilidad de los delincuentes y respecto a la responsabilidad de la pena entre los postulados de la escuela clásica y la escuela positiva. ¿Tenemos alguna duda sobre el tema de las escuelas o precisamente sobre lo que hemos visto el día de hoy? Si es así, con todo gusto la respondo en este momento. Y si no, pues avanzamos ya a los temas de nuestro siguiente módulo en el programa de curso. Me veo por acá que si están planteando una pregunta, levantaron la mano, por favor, compañeros, si pudiera tomar el micrófono y con todo gusto puede intervenir, ¿verdad? Buenas tardes, Lick. Gusto saludarlo. Buenas tardes, Iván. Cuénteme. Aquí con una dudita sobre el último párrafo que indica que la pena es aplicable a los delincuentes responsables y a los peligrosos, medidas de seguridad. ¿Algún ejemplo de estas medidas de seguridad que se podrían aplicar a los tachados, digámoslo, como peligrosos? O sea, la Sí, diferencia ahí, Lick, fíjese para pues, entenderlo mejor, por favor. claro. Fíjese pues, compañero, que precisamente es la pregunta de usted me sirve para terminar de coronar la explicación, ¿verdad? Porque nuestro Código Penal, si ustedes se dan cuenta, responde a esta dicotomía, ¿sí? Porque hay defensa de los principios de la escuela clásica, ¿sí? Pero también hay una defensa de los principios de los postulados de la escuela positiva, ¿sí? Entonces, como yo se los comentaba, Iván, el artículo 10 del Código Penal nos establece, ¿verdad? Nos establece que evidentemente, pues, vamos a aplicar o vamos a determinar la comisión de delitos con base en la conducta de los seres humanos, entre sus acciones u omisiones, ¿sí? Acciones u omisiones. Pero el artículo 65 hace relación a
la peligrosidad, ¿sí? Entonces, ahí ya usted ve una primera contradicción. Y la segunda contradicción que podemos ver es precisamente lo que ahorita le voy a conversar, ¿sí? Lo que ahorita le voy a conversar es lo siguiente. Si Iván tiene a la mano usted por ahí su código penal, que pudiera hacerme favor de darle lectura a la primera parte del artículo 87, ¿sí? De nuestro código penal, que es el que regula el estado peligroso, ¿sí? Y se va a dar cuenta Iván y todas y todos acá, que este artículo 87 está dentro del título séptimo, en su primer capítulo, relativo a las medidas de seguridad, ¿sí? Porque nuestro Código Penal también reconoce la existencia de las medidas de seguridad, ¿sí? Pero vean ustedes, ¿sí? Una primera problemática que tiene estas medidas de seguridad. En lo que Iván ubica el artículo 87, yo les voy a dar lectura al artículo 85. Vean lo fuerte de este artículo, pues. Artículo 85. Indeterminación en el tiempo, ¿sí? Las medidas de seguridad se aplicarán por tiempo indeterminado, salvo disposición expresa de la ley en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que las penas tienen una cantidad de números determinados, a usted le pueden dar 5 años de cárcel, 10 años de cárcel, ¿sí? Las medidas de seguridad no tienen límite en el tiempo, imagínense eso, ¿sí? O sea, se aplican discrecionalmente sobre una persona, ¿ok? Pero vean ustedes, no sé si compañero Iván ya lo tendrá por ahí, en el artículo 87, solo léame el inicio y después yo le voy a decir qué numeral vamos a leer. Ok. Artículo 87 del Código Penal, estado peligroso. ¿Se consideran índices de peligrosidad? Y ahí termina el... Va, ahora leamos el numeral 6. Se consideran índices de peligrosidad. Número 6, la embriaguez habitual. Ahí está. ¿Qué es una embriaguez habitual para ustedes? ¿Será que es el que bebe todos los días, cada viernes, cada sábado, cada domingo, una vez cada 15 días, una vez cada mes? ¿Sí? Vean ustedes primero el peligro de las medidas de seguridad respecto a la indeterminación en el tiempo. Los alcohólicos, dice aquí Fernando, pero ¿quién es un alcohólico? Cada vez que bebe, dice, bueno, pero yo respeto también a las personas que no beben alcohol, ¿verdad? Pero las personas que beben alcohol, ¿ustedes se consideran ebrios habituales o no? ¿Verdad? Seguro que si les hago las preguntas, ninguno va a decir que sí, ¿sí? Bebe de forma incontrolable, dice Fernando. Pues yo no sé si usted ha bebido alguna vez, compañero Fernando, pero a veces se pierde el control. Anthony dice acá, el que bebe constantemente, pero es que, ¿qué es constantemente? ¿Será que es todos los días, todos los viernes, todos los sábados? Pues evidentemente hay una ambigüedad para determinar una embriaguez habitual. Dice aquí, dicen todos los días. Pero ¿será que es peligroso el que bebe todos los días? ¿O es peligroso aquel que se pone una vez ebrio al mes, pero se pone violento? O sea, las medidas de seguridad son bastante indeterminadas. Yo creo que acá no va a aplicar mucho el ejemplo, ¿verdad? Pero si el compañero Iván, que tiene ahí también el artículo 87, véase el numeral 5, la vagancia habitual, y vayamos viendo esa definición de cuándo se considera una persona peligrosa. Iván, ¿estará por ahí? Silic, aquí ando todavía. Léase ahí el numeral 5. Bien. Continuando con el artículo 87, inciso 5, la vagancia habitual. Se Va. entiende por ¿Y qué vago es vagancia habitual? teniendo Ajá. aptitud. Se entiende, perdón, Lick.
Se entiende por vago el que teniendo aptitud para ejecutar un trabajo remunerable se mantiene habitualmente en holganza, viviendo a costa del trabajo de otros o de mendicidad o sin medios de subsistencia conocidos. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez ustedes no dependieron de sus papás económicamente? Creo que hay excepciones, ¿verdad? Pero yo creo que pues este artículo englobará a una gran mayoría de la población alguna vez en su vida, ¿no? Miren, vago, teniendo aptitud para ejecutar un trabajo. Pues una persona mayor de 18 años creo que puede ejecutar un trabajo, ¿no? Creo Se que ahí mantiene está la habitualmente diferencia, en Vic. holganza. Puchica. Viviendo a costa del trabajo de otros. Pues yo digo que hay varios de que viven del trabajo de sus papás, ¿va? Y ahí lo andan presumiendo, ¿va? O de mendicidad, ¿sí? O sin medio de subsistencia conocidos. Entonces ya vieron ustedes que el problema de las medidas de seguridad es que a diferencia de las penas, porque mire compañero Iván, ya que aquí estamos aprovechando su voz de locutor, léase el artículo 123 del Código Penal. Listo, Lick, aquí lo tengo. Artículo 124 del Código Penal, homicidio cometido en 123, estado... ¿Perdón, Lick? 123, leal. 123. Artículo 123, homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Mire cómo es una pena, Iván. Una pena es determinada en tiempo, ¿va? 15 a 40 años. Y se va a aplicar después de darle muerte a alguien. Una pena es clara, es determinada. Ahora una medida de seguridad. Imagínese usted cómo va a diferenciar cuándo es un alcohólico, cuándo es un vago, cuándo es un toxicómano. Una medida de seguridad es indeterminada, ¿sí? Esa sería la primera diferencia. Una pena es determinada y una medida de seguridad es indeterminada. Y la segunda diferencia es que la pena se puede aplicar o únicamente se puede aplicar después de haber cometido un delito, ¿sí? Después del delito, la pena. Mientras que la medida de seguridad no. La medida de seguridad se puede aplicar antes de cometer un delito, ¿sí? Esas serían las dos diferencias más relevantes y pues evidentemente tenemos que hacer referencia, ¿no? A ellas y tenemos que estudiarlas, ¿sí? Pero ya hay un módulo en el programa solo para penas y medidas de seguridad. No vayan a preocuparse que ya vamos a profundizar más en ello, pero para fines didácticos en este momento, pues esas serían las dos diferencias principales. ¿Tenemos alguna otra consulta? Para, si no, pues avanzamos, ¿verdad? ¿Sí? Lick, le agradezco ahí por el apoyo. Gracias. Tenga pena, Iván, a sus órdenes. José Ricardo, excelentemente, excelente. La escuela positiva, en base a un estereotipo del delincuente, también puede generar una psicosis social, porque la escuela positiva se basa en estereotipos para definir la peligrosidad social. Mientras que, mientras que la escuela clásica únicamente juzga a una persona por su actuar, independientemente de su estereotipo físico, ¿verdad? Esa sería también otra diferencia muy importante a resaltar. Bueno, si no tenemos otra pregunta, vamos a avanzar entonces al mero mosh del día de hoy, que es todo lo relativo a la ley penal. Con esto ustedes van a ver que ya superamos el primer módulo del curso, ¿sí? Ya lo superamos completamente, ¿ok? Ahora vamos a hablar del módulo 2, ¿sí? Módulo 2.
que es todo lo relativo a la ley penal, ¿sí? A la ley penal. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante diferenciar eso? ¿Por qué es importante diferenciar esto? ¿Sí? Porque a partir de ahora, la ley penal se va a convertir en nuestro protagonista de la clase, ¿sí? Tampoco la vamos a aceptar dogmáticamente, porque evidentemente la labor que nosotros realizamos desde la academia también tiene que ser crítica, ¿no? Con algunas concepciones de la ley, ¿sí? No vamos a aceptar como si fuera algo religioso la ley penal, también tiene errores que lo vamos a ir estudiando y conociendo a lo largo de este semestre, ¿sí? Pero entonces, lo que nosotros hacemos referencia en este caso, ¿sí? Es a la norma, ¿sí? Este código que tenemos acá. Esto es ley penal. Y hoy vamos a empezar a ver las generalidades de la misma, ¿ok? En primer lugar, vamos a entrar a definir qué es la ley penal, ¿sí? Y pueden tomar nota ahí en sus cuadernos, ¿verdad? En sus apuntes, que la ley penal es el conjunto de normas jurídicas, ¿sí? Es el conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y las faltas, ¿sí? Que definen los delitos y las faltas y establecen las penas o medidas de seguridad, ¿sí? Establecen las penas o medidas de seguridad, ¿sí? Que corresponden a las figuras delictivas, ¿sí? Que corresponden a las figuras delictivas, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Aquí estamos hablando eminentemente de normas jurídicas, ¿sí? Vamos a hablar de cómo se crean las normas, vamos a hablar de cómo están compuestas las normas, vamos a hacer un análisis de las normas jurídicas, pero las eminentemente penales, ¿sí? Las eminentemente penales, ¿ok? Entonces, si ya tenemos clara cuál es la definición, ¿sí? ¿Qué es una norma? ¿Sí? Una norma es aquella que tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, ¿sí? Un supuesto de hecho y una norma jurídica y una consecuencia jurídica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nuevamente, si alguien quisiera tomar ahí el micrófono, por favor, vamos a utilizar un delito hoy, ¿sí? El delito de homicidio. ¿Alguien pudiera aquí darle lectura nuevamente? Al artículo 123, licenciado. 123, por favor, Minor, adelante. Ok. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Y a ver, compañero Minor, ¿cuál aquí sería el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica? ¿Qué es lo que tiene que suceder en la vida real que sería el supuesto de hecho? El supuesto sería el acto de darle muerte a alguien. Exacto. Y la ¿Cuál sería la consecuencia jurídica sería la prisión de 15 a 40 años. Entonces, ¿tenemos claro qué es una norma jurídica desde el punto de vista del derecho penal? Sí, todo claro. Supuestos de hechos y consecuencias jurídicas. A eso nos vamos a empezar a referir a partir de esta parte del programa, ¿sí? Bueno, entonces avancemos, ¿sí? Porque la ley penal también tiene su teoría, también tiene su doctrina, ¿sí? Y primero nos tenemos que topar con los principios de la ley penal, ¿sí?
Cuando nosotros hacemos referencia a los principios de la ley penal, evidentemente, ¿sí? Hacemos referencia a directrices o a normas que tenemos que seguir, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes más o menos en Introducción al Derecho qué es un principio del derecho, ¿no? Es eso que nos da una guía para saber hacia dónde vamos, ¿ok? Pues en este caso la ley penal también tiene sus principios, ¿sí? Así como el derecho penal tiene sus principios, que son propios de los limitadores del poder punitivo, ¿sí? También la ley penal tiene sus principios. Veamos cuáles son. El primero es la generalidad, ¿sí? La ley se dirige a todas las personas que habitan un país. ¿Qué hacemos con la generalidad? ¿Sí? Por ejemplo, nuestro Código Penal, ¿sí? Es de aplicación general, porque le aplica a todas las personas que estamos dentro del territorio nacional, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener nosotros bastante claro, ¿sí? ¿Será que en nuestro Código Penal dice, fíjese que el artículo 123 del Código Penal, que hemos hecho ya lectura 2 veces, que es el delito de homicidio, ¿sí? Fíjese que ese delito no lo puede cometer los que viven en Quiché. Ese delito lo puede cometer todos los que están en Guatemala, menos los que están en Quiché. En este caso sería un ejemplo de una no generalidad de la ley penal. Pero esto no es posible, ¿sí? La ley tiene que ser de aplicación para todas y todos, ¿sí? A esto hace referencia el principio de generalidad de la ley penal, ¿sí? Es para todas y todos, ¿ok? Segundo principio de la ley penal, la obligatoriedad, ¿sí? La obligatoriedad, ¿sí? La obligatoriedad hace referencia, ¿sí? A que la ley no solo es general, sino que además es obligatoria. O sea, no podemos decir, fíjese que yo le di muerte a alguien, pero yo no quiero que me apliquen el tipo penal de homicidio, ¿sí? Yo le di muerte a alguien, pero no me gusta el nombre de homicidio, mejor aplíqueme otro. No, es obligatoria, es de observancia obligatoria, ¿sí? Acá preguntan en el chat de por qué no aplicaría en Quiché. Es un ejemplo, ¿sí? La ley penal es general, ¿sí? Y les colocaba yo un ejemplo didáctico, ¿no? De que qué pasaría si el artículo 123 dijera comete homicidio quien diere muerte a otra persona, a excepción de los que viven en Quiché. Eso no lo dice el artículo 123. ¿Por qué? Porque el delito de homicidio es general, ¿sí? A eso hacemos referencia, ¿ok? Entonces, cuando hacemos referencia, avanzando a ese principio de la obligatoriedad, después de resolver la duda, ¿sí? La ley penal es de observancia obligatoria, ¿sí? Alguien no puede decir, mire, pues en este caso, sí le quitó la libertad, pero no es secuestro, vamos a ponerle otro nombre, no. Es obligatoria, ¿ok? El tercer principio de la ley penal es la igualdad, ¿sí? Todas las personas son iguales ante la ley penal, ¿sí? De igual forma, regreso al artículo 123. El artículo 123 no puede decir quien diere muerte a otro comete homicidio, ¿sí? A excepción de todas y todos los ciudadanos que viven en Quiché. En este caso, no solo alterarían la generalidad de la ley penal, sino que también alterarían la igualdad ante la ley penal. Porque para la ley penal, todas y todos acá somos iguales, ¿sí? Cuarto elemento, exclusividad, ¿sí? Y esto sí es una característica muy propia y es un principio muy propio de la ley penal, ¿sí? La exclusividad hace referencia a que solo las normas penales pueden establecer delitos, ¿sí? Solo las normas penales pueden establecer delitos,
y penas, ¿sí? No se pueden crear delitos por medio de reglamentos, por ejemplo. No se pueden crear delitos por medio de contratos, ¿sí? Por medio de cartas entre particulares, no. Los delitos solo se pueden crear a través de la ley penal, ¿ok? A través de la ley penal, ¿sí? Eso sería lo relativo al cuarto principio, que es la exclusividad, ¿sí? El quinto principio es la permanencia, ¿sí? La ley penal permanece en el tiempo y en el espacio, hasta que otra ley la abrogue, que es la abolición total, o la derogue, ¿sí? En una de las clases anteriores me decían, fíjese que el artículo 8 de la ley del organismo judicial establece cómo pues evidentemente se derogan las leyes, ¿no? Y está la derogación parcial y la derogación total. Pero doctrinariamente, la derogación total de una ley se conoce como abrogación, ¿sí? Mientras que la derogación parcial como tal es la propia derogación, ¿sí? ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque para explicar el principio de permanencia les coloco el ejemplo siguiente, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Sí? Si, por ejemplo, si el presidente dice, ¿se recuerdan ustedes que el año pasado se dictaron varios estados de calamidad pública, ¿sí? Estos estados de calamidad pública no es de que se los inventen solo porque sí, ¿sí? Sino que tienen un procedimiento y ustedes ya lo estarán viendo en penal, ¿sí? Perdón, en constitucional, ¿sí? Sobre que un estado de calamidad se declara con un decreto gubernativo. Pues en este caso, ¿sí? El presidente no puede decir, señores, por el estado de calamidad pública vamos a quitar ciertos delitos, ¿sí? Vamos a suponer que todos los delitos relativos a la corrupción, a las compras públicas, a través del decreto de calamidad los vamos a suspender. Los vamos a suspender porque evidentemente los funcionarios no tienen que tener miedo para ejecutar sus compras, ¿sí? En las instituciones. Entonces, puede ser que cometan algún error ahí por combatir el COVID. Entonces, vamos a quitar esos delitos para mientras los vamos a suspender, ¿sí? Eso no se puede, porque la ley penal es permanente, ¿sí? No se puede colocar, pues, evidentemente, una parte, ¿no? De la ley penal va a tener vigencia un día y la ley penal no va a tener vigencia otro día. No. Ese tipo de cuestiones no sucede. O la ley penal está o no está, ¿sí? Pero no se le puede quitar vigencia solo de forma temporal, ¿sí? ¿Ok? Esos serían, pues, 5 principios de la ley penal. Veamos los siguientes, porque son 9 principios de la ley penal, ¿sí? El siguiente principio es la ineludibilidad de la ley penal. O sea que la ley penal es ineludible, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede alegar, mire, a mí ahorita yo no quisiera que me aplicaran la ley penal, ¿sí? Que, por ejemplo, dijera el presidente en los toques de queda de 6 a 6, se puede evitar la ley penal, ¿sí? No, eso no se puede, compañeros, ¿sí? No se puede porque, pues, evidentemente la ley penal es inevitable, ¿sí? Sí o sí tiene que estar, ¿ok? Sí o sí tienen que estar, ¿sí? Otra característica u otro principio de la ley penal es la imperatividad.
porque contiene mandatos de hacer o no hacer. ¿Se recuerdan ustedes que también han visto que hay ciertas normas jurídicas en otras ramas del derecho que establecen cuestiones opcionales? Si tú quieres lo haces, si tú quieres no lo haces, ¿sí? Pero nuevamente en el artículo 123, ¿sí? El artículo 123 es nuestro ejemplo estrella hoy, ¿sí? Si una persona mata a alguien, ¿será que, y es llevado ante juez, ¿verdad? Y se le aplica un debido proceso. ¿Será que este juez puede decir, mire, es cierto que usted mató a alguien, pero no, ¿sí? Pero no, en este caso, pues no le voy a aplicar los de 15 a 40 años de prisión. Usted puede irse a su casa cuando quiera, ¿sí? Puede irse a su casa cuando quiera, ¿sí? Puede ser irse a su casa cuando quiera, ¿ok? Pues en este caso, ¿sí? No puede pasar, ¿ok? Evidentemente la norma penal es imperativa, ¿sí? Se tiene que aplicar, ¿ok? No es algo que el juez pueda decir sí o no, sino que evidentemente es imperativa, ¿ok? Esto es sobre lo que trata, ¿sí? El principio de imperatividad. Luego que la ley penal es sancionadora, porque como leímos con el compañero Minor, la característica fundamental de una norma penal es que su consecuencia jurídica es una sanción, es una pena, ¿sí? Sobre eso hablamos sobre el principio de sancionatorio, ¿sí? La pena, o sea, la consecuencia jurídica de una norma penal necesariamente es una pena, ¿sí? Sea pena de prisión, pena de multa, sea el arresto, toda norma penal tiene como consecuencia una sanción, ¿sí? Y como último principio o última cuestión a reflexionar, ¿sí? Hablamos sobre que la ley es constitucional, ¿sí? La ley deriva de la Constitución, ¿sí? La ley penal no puede contradecir la Constitución, ¿ok? Sino que tiene que evidentemente seguir la Constitución. Ustedes están viendo también en derecho penal, perdón, en derecho constitucional, en este caso, pues la jerarquía constitucional, ¿no? Pues en la jerarquía constitucional, todo, ¿sí? No puede contradecir la Constitución. La ley penal tampoco puede contradecir la Constitución, ¿sí? Y con esto, pues, terminamos los principios de la ley penal. ¿Hay alguna duda respecto a esto? ¿Sí? Veo yo acá que me preguntan sobre los extranjeros, ¿sí? Y precisamente sobre los extranjeros vamos a hablar, creo yo, dentro de 2 clases, ¿sí? Pero para aquí responderle la pregunta a la compañera Grecia y al compañero Humberto, ¿sí? Esto sobre la aplicación de la ley penal a los extranjeros, ¿sí? Pueden ver ustedes que hay reglas en el artículo 5 del Código Penal, ¿sí? El artículo 5 del Código Penal, pues, hace referencia a distintas cuestiones donde un extranjero puede ser juzgado, ¿sí? Y pues claramente, ¿verdad? Tenemos que estudiar eso, ¿sí? Dentro de 2 clases lo vamos a estudiar, ¿ok? ¿Tenemos alguna otra duda sobre los principios de la ley penal? Que la pudieran formular. Buenas noches, licenciado. Por favor, adelante, compañera, tomemos la palabra, Jocelyn. Gracias. Mire, fíjese que a mí no me quedó del todo claro el principio ineludible. No sé si usted sería tan amable de brindarme otro ejemplo para tener claridad en este principio. Mire, vamos a recordar, vamos a ver, usted, compañera Jocelyn, le da muerte a una persona, ¿sí?
Y no es porque yo le esté acusando de algo, sino porque es el ejemplo que estamos usando en esta clase, el artículo 123, artículo de homicidio, ¿sí? Le da muerte a esta persona, ¿sí? Entonces usted agarra su carro y se va manejando hasta Petén, ¿sí? Porque según usted, tal vez en Petén, usted puede evitar la ley penal, ¿sí? Tal vez si me voy lejos, no me aplican la justicia penal, lo cual es falso, ¿verdad? La ley penal es inevitable, ¿sí? O sea que se tiene que aplicar sea el tiempo o lugar en el que esté usted, ¿sí? Salvo los casos, evidentemente, de prescripción, ¿sí? Por ejemplo, que eso también lo vamos a ver más adelante, no se van a hacer bolas, pero hay un transcurso de años en los cuales, aunque usted hubiera cometido un delito, ya no lo pueden juzgar, porque ya prescribió, o sea, ya no se puede hacer nada, ¿sí? Pero en este caso, cuando hacemos referencia a la ineludibilidad de la ley penal, que me cuesta un poco hablar sobre esto, ¿sí? Evidentemente, hacemos referencia, ¿sí? A que usted, compañera Jocelyn, por más que vaya a hablar con su líder religioso, con su mamá, con su papá, de que por favor no le apliquen la ley penal cuando usted mató a alguien, la ley penal es inevitable. Aunque usted ruegue al presidente que no la juzguen por el delito de homicidio, la ley penal es inevitable, ¿sí? Si no, imagínese, compañera Jocelyn, si la ley penal fuera evitable, entonces todos pudieran matar y buscar la manera de que no le apliquen el tipo penal. Eso no se puede, ¿ok? ¿Quedó clara un poco más la cuestión de la ineludibilidad de la ley penal? Sí, licenciado, ya me quedó más claro el tema. Muchas gracias. Perfecto. Compañera Catherine, pregunta sobre otro ejemplo de la imperatividad de la ley penal, ¿sí? Vea, compañera Catherine, dele lectura, si ya quiere que el 123 dejémoslo a un lado. Leamos ahora el artículo, el primer párrafo del artículo 173 bis, por ejemplo. Si puede prender su micrófono, Catherine, lo voy a agradecer para que usted misma vaya generando la respuesta. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Catherine. Adelante, por favor, primer párrafo, 173 bis. De acuerdo. Artículo 173 bis. Agresión sexual. Quien con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya delito de violación, será sancionado con prisión de 8 a 12 años. Ahí dejémosla. Mire pues, Catherine. Vamos a pensar que usted es juez, ¿sí? Usted es la señora jueza García, ¿sí? Y llega este caso del muchacho de San Marcos que acosó a una niña y le mostró sus genitales en la calle, ¿sí? Llega a su judicatura, ¿sí? Y pues a usted le corresponde dictar sentencia, ¿sí? Y usted comprueba que evidentemente se cometieron estos actos sexuales o eróticos, ¿sí? Pero mire lo que dice a partir de la pena. Vea cómo está redactada la pena. Dice, será sancionado. Será sancionado, ¿sí? Es una orden que usted tiene por la ley de sancionarlo con prisión de 5 a 12 años. Eso es un mandato imperativo, porque la ley da una orden de qué pena se le tiene que aplicar. Caso contrario, ¿qué pasaría si la ley dijera podrá ser sancionado con prisión de 5 a 8 años? Podrá. ¿Será que usted puede decidir
si le aplica o no le aplica una pena, compañera? Sí, licenciado. Porque la palabra es podrá, o sea, es Sí, un es opcional. mandato optativo. Pero vea cómo está redactado el tipo penal, será, es una orden, ¿sí? Y eso es un mandato imperativo, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí, ¿Estamos claros, licenciado, compañera gracias. Catherine? Súper, va. Y entonces, aquí vamos a ver sobre los diputados, también ellos gozan del derecho de antejuicio, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. No quiere decir que la ley penal no se les aplique, sino que hay un procedimiento previo para determinar si se les aplica o no, ¿sí? La pena de muerte, ¿por qué no puede ser aplicada si está dentro de la Constitución, Lic? Porque es inconstitucional, y no porque esté en la Constitución quiere decir que sea constitucional. Ya lo vamos a ver más adelante, porque una de las tareas va a ser, en el futuro, analizar la sentencia que declaró inconstitucional la pena de muerte, para que no nos confundan a nosotros en las redes sociales, que todavía se puede aplicar. De una vez se los adelanto, no se puede, ¿sí? Pero ya van a ver por qué. No vayan a creer solo que todo es culpa de los derechos humanos. No. Hay razones jurídicas por las cuales la pena de muerte es inconstitucional y eso lo vamos a estudiar en el apartado de las penas, ¿sí? Y bueno, precisamente aquí platican del Pacto de San José, pero yo sé que estos temas son interesantísimos, los vamos a tocar en las próximas clases, ¿sí? Preguntan sobre lo del joven de San Marcos, ¿por qué no ha sido sancionado? Pues porque, recuérdese que nosotros estamos viendo el derecho penal, pero después usted, compañera Catherine, va a ver la clase de derecho procesal penal, ¿sí? No vaya a creer usted que usted mata a alguien e inmediatamente le cae una cárcel encima y usted ya está encerrada. No, ¿sí? Porque para aplicar esto que vamos a estar estudiando en estos 2 semestres, hay un proceso, ¿sí? Entonces, evidentemente, pues, el compañero de San Marcos tiene que seguir un proceso, ¿no? ¿Ok? Es por eso que no está sancionado inmediatamente, ¿sí? Bueno, si ya no tenemos duda conforme a los principios, vamos a terminar la clase del día de hoy con 2 diapositivas más. La primera es la forma de la ley penal. ¿Cómo puede crearse una ley penal? ¿Sí? En la doctrina hay 2 ejemplos cómo se puede crear una ley penal, ¿sí? La primera es una ley penal formal, ¿sí? Es una ley penal formal, ¿sí? Es una ley penal formal, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Y por qué es una ley penal formal? Es una ley penal formal, ¿sí? Porque emana, ¿sí? Porque evidentemente es formal porque emana del Congreso de la República. Emana de un órgano, ¿sí? De un órgano legislativo, ¿ok? Por ello es una ley penal formal porque cumple con los requisitos de el proceso legislativo, ¿sí? En Guatemala, nuestro Código Penal fue, ¿sí? Creado a través de un decreto de ley, ¿sí? Fue creado por ley, ¿sí? Y evidentemente, ¿sí? Evidentemente, eh, así como hay leyes que se pueden crear con base a procesos legislativos,
también en Guatemala hay leyes que no se han creado con base a procedimientos legislativos, ¿sí? Pero ya tienen categoría legislativa, aunque no las haya creado el Congreso. Un ejemplo es la próxima clase que ustedes van a tener. ¿El Código Penal es una ley o es un decreto ley? El Código Civil, perdón. El Código Civil es un decreto ley, Lic, ¿Y por qué es un decreto ley, compañera Hilda? porque fue emitido durante un gobierno de facto, o sea, fue durante el tiempo de Peralta Zurdia, recuerdo yo. Entonces, No fue no el había Congreso. tres poderes, ajá, exacto, no habían tres poderes, sino solo él. Fue el jefe de Estado, Peralta Zurdia. Así merito. Pues el Código Civil es una ley material, ¿sí? Porque no siguió el procedimiento legislativo, pero aún así tiene rango de ley. A diferencia del Código Penal, que es una ley formal, porque sí siguió un procedimiento legislativo. Y esas son las dos formas que hay de la ley penal, ¿sí? En otros países sí hay decretos leyes penales. Acá en Guatemala no, pero aún así lo estudiamos, ¿verdad? Por ser una cuestión doctrinaria. Entonces, tenemos claro que una ley es formal cuando la crea el Congreso de la República y una ley es material cuando la crea otro órgano distinto al Congreso de la República, en este caso, un gobierno de facto. Esa sería la diferencia entre las formas que puede existir una ley penal. ¿Qué hubiera pasado si en el 64, el año que Peralta Zurdia, ¿sí? El año que Peralta Zurdia fue jefe de Estado, hubiera creado un código penal a través del decreto ley? Pues también estaríamos hablando que es una ley penal material, pero en este caso no, ¿sí? En este caso, evidentemente, pues no estamos hablando de ello, ¿ok? Tenemos claro entonces cuándo una ley es formal y cuándo una ley es material. Sí, licenciado. Una ley es formal cuando emana del Congreso y una ley es material cuando emana de otro órgano que no es el Congreso, pero aún así tiene rango de ley, ¿sí? Va, súper pues. Y entonces ya para finalizar, vamos a ver la última diapositiva, que es relativo a la especie de la ley penal, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos del género y la especie? ¿Sí? Vamos a ver. Si yo les pregunto a ustedes, el género de felinos, animales felinos, ¿qué especies me pueden dar de animales felinos? Gatos, dicen acá en el chat. El león, el tigre, León, el gato. tigre, va. Pantera. ¿Cuál es el género? ¿Cuál es el género? Femenino, masculino. No, más no. No Bueno, estamos hablando macho, de... hembra. No estamos hablando de macho y hembra. Estamos hablando Felino. de felinos. Ese es el Felino. género, lo general, la categoría general, ¿verdad? ¿Sí? Y la especie, Ok. gatos, tigres, jaguares, linces, pumas, ¿sí? Lo mismo pasa con la ley penal, ¿sí? La generalidad es la ley penal, ¿sí? Ese es el género, ¿sí? Pero la ley penal también tiene sus especies, ¿sí? Tiene sus gatos, sus leones, sus tigres, sus jaguares. En este caso son 4, ¿sí? Género, la ley penal, ¿sí? Pero tiene 4 especies, ¿sí? La primera especie es la especie general, ¿sí? La más común, ¿sí? Que es el Código Penal. Acá lo tenemos, ¿sí? El Código Penal, ¿sí?
¿Por qué es general? Porque así como el Código Civil, el Código de Comercio de Guatemala, el Código Penal, ¿sí? Estas normas son normas, el Código de Trabajo, por ejemplo, son normas principales de una rama del derecho, ¿sí? Todas las demás leyes penales giran alrededor de la ley penal, del Código Penal, porque el Código Penal es general, ¿sí? También está otra especie, que es las leyes especiales, ¿sí? Estas leyes especiales son igual normas de derecho penal, pero, ojo ahí, tratan un tema específico. La ley contra el femicidio trata violencia contra la mujer. La ley contra la delincuencia organizada, crimen organizado. La ley contra el narcotráfico, narcotráfico. Son leyes especiales porque tienen objetos de estudio propios, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Y también hay convenios internacionales. Dentro de eso podemos hablar del Estatuto de la Corte Penal, porque este convenio internacional también tiene delitos, ¿sí? Pero es otra especie, ¿sí? Otra especie de ley penal, ¿ok? Y también están los decretos leyes. Aquí en Guatemala no hay ejemplos, pero sí existen en otros países. Si tienen alguna consulta, por favor, no duden en escribírmela en el grupo de Facebook y nos vemos el próximo martes, que sé que tienen que ir a su próxima clase. Que tengan feliz noche. Feliz noche, licenciado.